Mesa 3 va a hablar Mónica Osorio López del AMO, presidente de primero del Hospital Universitario de Ceuta, y nos va a hablar sobre inmersión en el agua durante el parto. Bueno, pues como ya me ha presentado Mili, soy Mónica, residente de primero aquí en el Hospital Universitario, y yo voy a presentar mi tema de la inmersión en el agua durante el parto. La importancia de este tema actualmente reside en la humanización del parto, la necesidad de mejorar la autonomía de la mujer en la toma de decisiones en este proceso y también el interés por reducir la intervención obstétrica y la excesiva medicalización que hay a veces. De manera que este método de alivio del dolor constituye una alternativa eficaz. Estos son un poco los puntos sobre los que voy a hablar. Y empezando por la historia y situación actual, pues contemporáneamente se conoce como un nuevo método, pero ya desde civilizaciones antiguas lo utilizaban como herramienta de alivio del dolor. En la historia más reciente no es hasta 1805 cuando se menciona por primera vez el uso del agua para la relajación materna durante el parto. En los años 60, los obstetras rusos Levoyer y Tarjovsky ponen su enfoque en una mejora de los resultados perinatales y sus teorías hoy en día siguen siendo influyentes para los defensores del parto en el agua. En los años 70, Michel Oden es una figura muy importante, ya que fue el primero que incorporó una bañera en un hospital, concretamente en el hospital de Piviers, en Francia. Y por último tenemos en 1998 a Barbara Harper, que es la fundadora de la organización Waterbirth International, con la que es una líder a nivel internacional. Pero, ¿qué ocurre actualmente? Pues actualmente es una práctica cada vez más habitual, lo vemos en prácticas de parteras, de partos en casa, pero también cada vez más en unidades obstétricas. Tenemos el claro ejemplo de Reino Unido. Pero a pesar de toda la evidencia demostrada, hay todavía preocupación por parte de los colectivos profesionales acerca, sobre todo, del expulsivo y de los riesgos perinatales. Más adelante veremos los beneficios y los riesgos vistos desde la última evidencia que he encontrado. Las recomendaciones de las principales sociedades científicas, en primer lugar la OMS, ya en 1996, mencionaba el agua como una técnica no invasiva de alivio del dolor. Y más reciente también lo menciona en el cuidado en el parto positivo. En 2010, como ya sabemos y todos conocemos, la Guía de Práctica Clínica sobre Atención al Parto Normal menciona y recomienda la inmersión en agua tibia durante la primera fase del parto, con un nivel de evidencia A. En 2014, la Asociación Española de Pediatría también daba su indicación en gestaciones no complicadas a término durante la primera fase del parto, ya que disminuía la necesidad de uso de analgesia y acortaba los tiempos generales del parto, pero no así vinculándola a una mejora de los resultados perinatales. Por su parte, las sociedades americanas también mostraban sus beneficios durante la primera etapa del parto, pero también cuestionaban el expulsivo. Esta opinión también es compartida por la SEGO, de manera que estas recomendaciones defienden que, en verdad, la segunda etapa del parto, el expulsivo, sería una práctica que tendría que darse de manera experimental, de manera que se antepondría un ensayo clínico aleatorio, por ejemplo, a la decisión de la mujer de cómo parir. Como definición encontramos que se considera parto en el agua en el que se realiza una bañera de partos con una inmersión de las mujeres hasta nivel pectoral y en agua caliente, con unos 36 grados y medio, 37, durante un máximo de 2 horas consecutivas que cumplen los criterios de inclusión marcados. En esta revisión bibliográfica que he puesto de la Cochrane de 2018, hace diferencia entre dos términos, que es la inmersión en el agua, que sería en cualquier etapa, y nacimiento en el agua, en el que la mujer permanece en el agua para el momento del expulsivo. Esta diferencia es importante dadas las diferentes controversias de las fases que os explicaba antes. Entre el material y el método, pues vamos a necesitar una dilatación, que obviamente que tenga una bañera, pero que también tenga un espacio alternativo cerca, por si el parto no se pudiese dar en el agua.
Necesitaríamos un termómetro, toalla, el Sonicide para hacer una monitorización intermitente, un espejo, un calador, jarritas de agua y una linterna. Entre los criterios de inclusión y exclusión, ya sabéis que, como todo protocolo hospitalario, pues puede cambiar de unos hospitales a otros, pero así entre los rasgos generales podríamos decir que la inclusión sería una gestante con una gestación única a término, de bajo riesgo, con presentación cefálica, que esté en una fase activa del parto. Y una de las cosas que yo creo que a todos caemos la cuenta de que es lo más difícil, la disponibilidad de recursos humanos, que sería una matrona por mujer. Entre los criterios de exclusión pues serían gestaciones de menos de 37 o más de 42 semanas de gestación, patologías maternas o fetales que impidan esa inmersión o cualquier circunstancia en la que se tuviese que hacer una monitorización continua. Eso impediría la inmersión de la gestante. El papel de la matrona por parte de la dilatación, pues previamente tendríamos que hacer una valoración previa positiva tanto de los parámetros maternos como de los parámetros fetales. Invitaríamos a la mujer a introducirse en la bañera en la fase activa del parto, también con la altura del agua a nivel del pecho. Tenemos que vigilar la tensión arterial y la temperatura tanto materna como del agua. Realizaríamos, como ya hemos dicho, una auscultación intermitente, alentaríamos a la gestante a la ingesta de líquidos y al vaciamiento regular de la vejiga. Se puede utilizar óxido nitroso dentro de la bañera y obviamente tendríamos que decirle que salga en cualquier momento que se detectase una desviación de la normalidad, tanto en la dilatación como en el expulsivo, obviamente. En el expulsivo ya vamos a necesitar 2 profesionales, vamos a favorecer un pujo fisiológico, no vamos a controlar la salida de la cabeza debido a que la inmersión favorece la salida lenta. Utilizaríamos un espejo y tendríamos las manos preparadas debido a que se puede dar el reflejo de eyección en el momento del expulsivo. No se puede acampar ni cortar el cordón debajo del agua y tenemos que tener mucho cuidado, ya que no se puede sumergir la cabeza una vez que sale, ya que esto es uno de los riesgos porque el bebé podría aspirar agua. También hay que tener mucho cuidado con la temperatura del neonato, secando la cabeza y dejando el resto de su cuerpo sumergido en el agua caliente y cambiar las toallas continuamente. Se podría apoyar la lactancia materna precoz dentro del agua y a la hora del alumbramiento, si decidimos realizar un manejo activo, la gestante tendría que salir del agua, mientras que si realizamos un manejo fisiológico o expectante, se podría realizar dentro, siempre pues, obviamente controlando lo mismo que hacemos en un parto estándar, el sangrado y las constantes vitales, y de nuevo mucho control con la temperatura para prevenir la hipotermia tanto en la madre como en el recién nacido. Yéndonos ya más a la evidencia de los beneficios y los riesgos, entre los beneficios encontramos un aumento de la sensación de control y de grado de satisfacción materna, un aumento de la secreción de oxitocina secundaria a esa relajación de la mujer y la liberación de oxitocina, un aumento de la vascularización uterina con una mayor oxigenación, gracias a la cual habría unas contracciones uterinas más efectivas, menor percepción del dolor gracias al agua caliente y a consecuencia de todo esto habría una menor probabilidad de tener que utilizar oxitocina sintética y analgesia epidural con sus respectivos efectos secundarios. La flotabilidad también proporciona a la mujer mucha movilidad. La inmersión en el agua reduce la tensión arterial, también la tasa de opioides inyectados y de episiotomía. Aquí en medio os he puesto una interrogación porque hay un par de ítems que sí que he encontrado más controversia. El primero, en cuanto a la integridad perineal, hay estudios que marcan un aumento de la probabilidad de un perine intacto, mientras que otros dicen que hay un aumento de los desgarros de segundo grado debido a un acortamiento de las fases tanto de dilatación como de expulsivo, mientras que otros comentan que no hay diferencias significativas.
Otro de los ítems controversos son la reducción del tiempo de trabajo de parto, ya que algunos apuestan por la reducción en la primera fase, otros por la segunda y otros que no hay diferencia. Los beneficios para el recién nacido residen en que realiza una transición más suave, tiene un contacto inmediato piel con piel y un pinzamiento tardío del cordón. Para los siguientes ítems no se han encontrado diferencias significativas. En cuanto a las maternas, no hay diferencia en cuanto a tanto por ciento de partos eutóxicos, cesáreas, lactancia materna, depresión posparto o infección posparto. Y en cuanto a los parámetros neonatales, tampoco hay diferencias para el Apgar a los 5 minutos, pH umbilical, hipotermia, reanimación neonatal, distrés respiratorio, neumonía, infección neonatal, taquipnea transitoria del recién nacido, ingresos en UCI o mortalidad perinatal. Por la parte de los riesgos, los mencionados en la literatura son la rotura accidental del cordón umbilical con una diferencia de incidencia de 4,3 por cada 1000 nacimientos en agua frente a 1,3 por cada 1000 nacimientos estándares. Y esto se produciría por una atracción indebida del neonato. En los casos que se han dado, la matrona pudo actuar de manera que no hubo consecuencias para los recién nacidos, en los informes de casos, que no me salía, perdón. Respecto a la aspiración en el agua, muchos fisiólogos, entre ellos Paul Johnson, han estudiado los factores que hacen que se inicie esa primera respiración del recién nacido. Y él explicó el reflejo de inmersión, que es por el cual el recién nacido está seguro desde que sale del canal del parto desde que sale el canal del parto y luego está inmerso y luego sale al exterior. Los únicos casos en los que sí se ha dado un riesgo de aspiración de agua ha sido en los casos que ha habido un compromiso fetal o en los que, como he dicho antes, nosotros como matronas tenemos que tener mucho cuidado. Una vez que, por ejemplo, se produce un parto en el agua en cuadrupedia, la cabeza tiene que nacer bajo el agua, porque de otra manera el bebé podría estar en intermedio entre el aire y el agua y aspirar. No hay evidencia, otro de los riesgos es que no hay evidencia científica sobre el alumbramiento dentro del agua, sí que algunos estudios lo relacionan con un aumento del tiempo de la salida de la placenta. Y ahora un poquito para hablar de la situación en España. El año pasado, en 2022, se publicó este informe de evaluación de tecnología sanitaria de inmersión en el agua durante el parto, en la que aquí podéis ver los 46 hospitales de 13 comunidades autónomas que disponen de bañera en su maternidad. Para hablar un poco de tantos por ciento de la frecuencia de uso, un 26% lo utiliza de forma frecuente, un 39% de forma ocasional, un 24% de forma rara y un 11% no lo utiliza nunca. Respecto a las diferentes fases, un 100% lo utiliza para la dilatación, un 32% para el expulsivo y un 15% para el alumbramiento. Respecto a la información, hay una demanda por el 78% de las mujeres y una oferta por el 28% de los hospitales. Entonces se sabe porque en este informe también, aparte de una potente revisión sistemática, se realizaron encuestas tanto a matronas como a gestantes y también hicieron un mapeo a nivel español. Por lo tanto, a las conclusiones que yo he llegado es que la evidencia científica nos muestra numerosos beneficios maternos. Es importante actualizar esta evidencia para normalizar el nacimiento y disminuir intervenciones innecesarias. Y también, pues, al fin y al cabo, es una actividad de baja tecnología, pero a su vez una intervención compleja y matizada. De manera que, ¿qué es lo importante? Pues lo importante es seguir protocolos, que sería ideal tener una guía de práctica clínica a nivel nacional, seguir con la formación de profesionales que estén formados, acreditados y tener instalaciones adecuadas en el máximo número de hospitales para así poder garantizar una inmersión en el parto segura
para todas aquellas gestantes que lo deseen. Y esto es todo, gracias.